El próximo martes se van a cumplir 65 años de la obtención por parte del Club Atlanta de la Copa Suecia, una copa que se jugó una sola vez en la historia argentina. Tiene muchísimas particularidades esa copa, ese trofeo. Para hablar un poco sobre ese título y sobre ese momento de Atlanta, recibo a un amigo, al señor Edgardo Imaz. Edgardo, ¿cómo estás? Buen día. Diego? Buen día a vos y a todos los oyentes, ¿no? Edgardo es periodista, historiador de Atlanta, integrante y miembro del departamento de historia del club, también está en Historia AFA. Edgardo, bueno, gracias por venir para charlar un poco sobre aquellos años de Atlanta que tienen a la Copa Suecia dentro de varios hitos que pasaron en el club en aquellos años. Y justo, bueno, se están cumpliendo ahora 65 años de la obtención de ese título. Empecemos por ahí, por esa Copa Suecia que tuvo muchas particularidades. Unas que duró 2 años. Claro, la final se jugó 2 años y 9 días después de la primera fecha. Por eso a veces es denostada o menoscabada. Pero bueno, la historia del fútbol nos ha traído otras copas cuyas finales se disputaron mucho más tarde. Te puedo mencionar una, en 1920. Se jugaba la Copa de Honor acá, ya estaban divididos lo que después fue la AFA en 2 asociaciones, y la de 1920, Boca juega la final en el Parque Central de Montevideo con Universal en septiembre de 1923, o sea, 3 años después se jugó esa final que jugaba uno por la Liga Uruguaya y el ganador de la Copa de Honor acá. Claro. Y eso correspondía a la versión 1920 y se jugó en septiembre del 23. Sí, bueno, al día de hoy hay finales que todavía no se jugaron de copas. Exactamente, de sí, años. Como la Copa Argentina de 1970, que no se jugó el partido revancha de la final y ahí quedó, ¿no? Sí, pero bueno, digo esa porque también se disputó 3 años después. Ocurre que la Copa Suecia se fue extendiendo en el tiempo porque fue concebida, la AFA la programa para que se juegue en el receso que había por la participación de Argentina en el Mundial 58 en Suecia. De ahí el nombre, con un trofeo que es una vasija de vidrio muy bonito, que está en la sede del club, y que fue puesto en juego el trofeo fue donado por la embajada sueca acá en Buenos Aires. Entonces, en los 3 meses que hubo de receso, se van disputando varias fechas, pero bueno, luego se van completando, el torneo se reanuda en julio, el torneo local, luego en agosto se cumple una fecha, otra en octubre, y entre diciembre y enero del 59 se termina de jugar la parte clasificatoria. Pero la final se juega recién el 29 de abril de 1960, como dijiste, ¿no? Para aquellos que no conocen, ¿cómo era el formato? Digo, ¿qué equipos participaban? Claro. ¿Cómo se había pensado, decía, para jugar en el receso? Y acá te sumo otra pregunta más, que es, ¿tuvo algo que ver el fracaso de la selección argentina para adelantar el inicio del torneo, digo, ese receso, los tiempos como estaban estipulados? No, o sea, ya estaba, sí, el fracaso fue terrible, aquella goleada 6-1 frente a los checos, a los checoslovacos, pero bueno, ya estaba estipulado, o sea, el torneo arrancó las primeras 3 fechas, el campeonato de primera división. Dicho sea de paso, Atlanta ganó los 3 partidos 2-1, o sea, iba puntero cuando se interrumpe. Y el 20 de abril se juega la primera fecha de la Copa Suecia durante 3 meses. El tema es que después, una vez reanudado el campeonato, por distintos motivos organizativos, empiezan a carecer sí, a dilatarse los tiempos, claro. A dilatarse el tiempo. Hay feriados nacionales, pero recordamos que en aquellos años, cuando había feriado nacional, todos los equipos de primera división de AFA viajaban al interior a hacer giras y partidos. Entonces ahí está la cuestión de la falta de fechas también. En cuanto al formato que me habías preguntado, Diego, la AFA dispone que participen solamente los equipos de primera división y se dividen en 2 zonas. Zona A, zona B, y que el ganador de cada zona disputaba la final.
En caso, si hubiera empate en la primer puesto de alguna de las zonas, no estaba previsto la diferencia de gol, sino un partido de desempate. Eso es más o menos el formato. Formato que le da algún más valor aún al título de Atlanta, porque si bien en 2 zonas, pero jugaban todos contra todos, partido y revancha en cada zona, y además solo participaban equipos del interior, porque hemos tenido en distintas épocas, antes de la Copa Suecia, copas donde participaban equipos del interior, es decir, acá participaban solamente los que estaban en primera división, y no había equipos del interior, salvo, bueno, Rosario Central Newell's y Central Córdoba de Rosario, que en ese año 58, cuando empezó la Copa, estaba en primera división, ¿no? Pero después no, los demás eran todos clubes del AMBA, digamos. Claro. Afiliados directamente, no así con otras copas que hubo, por ejemplo, en la década del 40 y ya en el 30, donde el sistema era por eliminación, ¿no? El típico... Sí, eliminación directa, claro. Copa competencia, a veces hubo por zonas, pero cuando estaba la Liga Argentina, entre el 31 y el 34, pero bueno, esta era la primera vez que se daba solo equipos de primera y jugaban todos contra todos, partido y revancha, aunque dividido en 2 zonas, ¿no? Atlanta, ¿en qué zona estaba? Vos decías, cuando se interrumpe el torneo, había ganado las 3 fechas. Había ganado las 3 fechas 2-1. Así que Atlanta estaba primero, con 6 puntos, obviamente, y cuando en el sorteo de la Copa Suecia le toca la zona B, y en la zona A, está Racing, que fue el que ganó esa zona. Racing, la primera fecha de la Copa Suecia, cae estrepitosamente 3-0 en La Plata con Estudiantes. Atlanta arranca con un triunfo fenomenal, 4-1 a River en el Monumental. River juega con algunos suplentes, por ejemplo, un arquero juvenil, arquero Cortés. Pero bueno, Atlanta gana 4-1 con 2 goles de Salvador Toto Calvanese, un número 9 de Atlanta que al año siguiente sería vendido al Genoa de Italia, que fue la primera vez que Atlanta hacía una venta directamente de un jugador a Europa, ¿no? En la segunda fecha Racing ya se recompone en su zona y Atlanta da otra vez la nota, le hace 4 goles, pero a Independiente, en Villa Crespo, en el viejo estadio, ¿no? En el cajoncito, claro, donde está ahora el Movistar Arena, digamos. Y ahí Calvanese hace 3 goles. O sea, en 2 fechas Atlanta hizo 8 goles, de los cuales 5 lo hizo Salvador Calvanese, que sería a lo largo de la Copa el goleador de Atlanta con 6 tantos. Si querés te voy contando cómo sigue el desarrollo, obvio. Hasta llegar al final. Bueno, la cuestión es que en diciembre se juegan los últimos partidos de cada zona y se llega en la zona A la última fecha. Racing le lleva 1 punto de ventaja a Newell's, pero no se jugaban todos el mismo día. Entonces Racing, el último partido, le gana 5-1 a Central Córdoba en Rosario, en la cancha de Newell's, y con eso ya se va a 21 puntos, y Newell's, que tenía un partido pendiente con Tigre, que era el único que lo podía alcanzar, ya no lo... queda 3 puntos, inalcanzable, claro. Y ese partido no se jugó nunca, Tigre Newell's, nunca se completó. Así que en la zona A quedó Racing primero con 21. La zona B, la definición fue un poco más emotiva, porque la última fecha estaba previsto Rosario Central Atlanta, y Atlanta, si hubiera, empatado ese partido, ya ganaba la zona. Entonces seguramente la final se hubiera jugado antes de lo que se terminó jugando. El tema es que Atlanta pierde esa última fecha 2-0 en Rosario y es alcanzado justamente por Central, y terminan los dos con 17. Pero ¿qué ocurre? Lanús tenía 15 puntos. O sea que si ganaba se sumaba. Si ganaba. A ese lote. Y le quedaba un partido pendiente con Independiente en Avellaneda, que se termina jugando el 26 de abril del 59.
O sea, eso porque, bueno... Después, o sea, hasta 4 meses después no se sabía si tenían que hacer un triangular o solo jugaban Central y Atlanta. Cuando jugaban el 26 de abril, Independiente le gana a Lanús 3-1. Si hubiera ganado Lanús, probablemente nunca hubiera habido final, porque iban a tener que hacer un triangular de desempate, y con la escasez de fecha que había o el poco interés de seguir con el torneo, andás a ver si se hubiera hecho el triangular y para cuándo la final. Pero la cuestión es que Lanús pierde ese partido y 3 días después juegan un partido de desempate Rosario Central y Atlanta. Curiosamente el 29 de abril, pero del 59, Central se juega en cancha de Newell's en Rosario. Atlanta hace el gol enseguida con gol del uruguayo Walter Roque, que debutaba ese día, primer partido oficial en Atlanta, y sobre el final del partido, faltando 2 minutos, hay un penal para Rosario Central, patea La Rosa y ataja el histórico, la chancha Ángel Rocha, arquero de Atlanta. Y así Atlanta gana el primer puesto, y un año después, el 29 de abril del 60, en el viejo gasómetro, Atlanta le gana la final a Racing 3-1. Con curiosidades. Entre el primer partido el 20 de abril del 58 y la final del 29 de abril del 60, solo hay 4 jugadores de Atlanta que juegan los 2 partidos, que son, bueno, Clariá, Bettinotti, Carlos Grigol y me estoy olvidando uno, bueno, no importa, pero solo y De Sanso, el half derecho Norberto De Sanso. Rocha no, porque Rocha fue en la final, estuvo de suplente, atajó Herrera ese día. Así que, bueno, y otra cosa importante, si hay tiempo, ¿no? Que durante la Copa Suecia, durante el desarrollo, debutaron 4 jugadores. Fue el debut oficial para 4 jugadores en la primera de Atlanta. Debut que a veces no se toman en cuenta, uno lee en la red que debutaron otra fecha, porque toman el torneo local. Tal es el caso de Luis Artime, que todos dicen que debutó en el 59, pero en el 58, en uno de los partidos de la Copa Suecia, Atlanta le gana 4-0 a Argentinos Juniors en Villa Crespo, y ahí debuta Luis Artime con 2 goles. Pero lo que te quería decir, que los 4 jugadores que debutaron durante el desarrollo de la Copa Suecia en la primera Atlanta, hicieron goles en esos partidos de debut. O sea que muchos que no se los toman en cuenta se pierden esos goles. Claro, aparte es curioso que todos los que debutaban goles, marcando un gol. O sea, por ejemplo, te dije... Artime, 2 goles en un 4-0 argentinos. Mario Grigol, primo de Carlos Timoteo, que Timoteo vino desde Las Palmas, Córdoba, en el 57. Pero al año siguiente, en el 58, llega a Atlanta Mario Luis Grigol. Y su primer partido fue en Copa Argentina. Copa Suecia. Me confundí de Copa. En Copa Suecia, y hace un gol, el gol del final en un 3-3 con Gimnasia La Plata, hace el gol del empate. Y después tenemos el que ya te comenté del uruguayo Roque, en el desempate, ya en el 59, en el desempate del primer puesto con Central, y en la final, el tercer gol de Atlanta, lo hace Alberto Mario González, el famoso Gonzalito, que después fue a Boca, jugó en la selección nacional, pero bueno, debutó ese día en la final. O sea, los 4 jugadores que debutaron, muchos de ellos importantes para la historia del fútbol nacional y continental, como Artime y Gonzalito, por ejemplo. Roque también fue importante porque estuvo muchos años de director técnico en Venezuela, en equipos, en la selección venezolana. Bueno, todos esos jugadores debutaron marcando goles en Atlanta, gracias a la Copa Suecia. Claro, gracias a la Copa Suecia. Estamos charlando con Edgardo Dimas, historiador de Atlanta. Edgardo, entiendo que 2 años de duración de la Copa y tal vez los objetivos que los equipos tenían en el inicio de esa Copa no eran los mismos, digo, más allá de que la final se juega un año después del partido de desempate y demás. Pero esos años, ¿qué importancia le daban los clubes a ese tipo de copas, digo, y a ese tipo de torneos? Y en realidad en el 52 se había disputado la Copa Competencia, que se jugó una ronda y no se siguió más, quedó trunca.
Así que bueno, la Copa Suecia afortunadamente se pudo completar. Atlanta presentó, digamos, a lo largo de todo el torneo, ya incluso ya desde la primera fecha, cuando no se sabía lo que iba a pasar, los candidatos eran, como siempre, River, Boca, Racing, que había salido fue campeón en el 58, River, que fue campeón en el 57, pero bueno, River y Boca terminaron penúltimo Boca en su zona y River último en su zona, con Gimnasia, si mal no recuerdo, compartido. O sea, los clubes en algunos partidos pusieron suplentes o aprovecharon eso para poner juveniles. Algo que también pasó, no sé, en la Copa Centenario del 93 que gana Gimnasia, lo cual, bueno, no desmerece la situación. No, por supuesto. Constantemente en la Copa Argentina vemos en el formato actual cómo los equipos ponen suplentes, los equipos de la Primera Nacional o de Primera A ponen suplentes cuando juegan general en las instancias no finales, no en las rondas finales. Así que eso no desmerece la Copa. Y bueno, a medida que pasaban, los clubes que se despedían de la posibilidad de salir primero en la zona o que iban quedando relegados, y bueno, sí, por ahí me echaban con juveniles o con suplentes, ¿no? Edgardo, ¿cómo ahora nos abrimos un poco de la Copa Suecia, pero seguimos por esos años y con Atlanta? Digo, el título de la Copa Suecia, más allá de lo que es el título, me parece que no es casual si uno empieza a ver esos años de Atlanta, digo, sobre todo en el fútbol local. Vos lo dijiste hace un ratito, las primeras 3 fechas de ese año que empieza la Copa Suecia, había ganado los 3 partidos, digo, venía teniendo buenas campañas, tenía buen equipo a nivel institucional también, digo, estaba próximo a inaugurar su cancha, digo, ¿cómo eran esos años de Atlanta? Bueno, 1958, que es cuando se jugó la Copa Suecia, Atlanta hizo una de sus mejores campañas en primera división, terminó cuarto puesto que repite en 1961. Es decir, en 1958 el técnico era Vittorio Spineto y el profe era Adolfo Mogileski. Ya en el año 59 queda León Kolboski como presidente por renuncia de Chisotti, de Alberto Chisotti, que ya conocido presidente del club en la década del 40, 50, empresario licorero, que fabricaba la grapa Chisotti. Bueno, se pelea con Kolboski, renuncia, y Kolboski asume la presidencia que lo tuvo por 10 años, a partir del 59. Y son años de gran crecimiento institucional de Atlanta, deportivo en fútbol y también en básquet, porque termina logrando 2 ascensos y en el 63 logra el ascenso a primera en básquet. Y en el fútbol, bueno, las 2 campañas que ya te dije, los 2 cuartos puestos en el 58 y 61, el título de la Copa Suecia, la promoción de muchos jugadores que después terminan, la aparición en primera de muchos jugadores que luego son vendidos a Boca o River, caso de Luis Artime, Hugo Gatti, Néstor Herrera, Mario Bonzuk, bueno, otros jugadores que, Marcelo Chegaray, otros jugadores que llegan a la primera de Atlanta y se quedan, como Carlos Timoteo Grigol, que estuvo varios años. Es decir, es una Atlanta con muy buenas inferiores, que las empezó a dirigir el Nano Gandulla en aquella época. Y bueno, es la época que más jugadores sacó, y institucionalmente el club tuvo un gran crecimiento en obras. Ya en el 57 se había inaugurado el natatorio del club en la sede social, pero la obra fundamental fue el 5 de junio de 1960, se inaugura el actual estadio de Atlanta, que lleva el nombre, desde el año 2000 se le puso el nombre de León Kolboski. O sea, el 29 de abril Atlanta. Sí, un mes y 6 días después. 6 días después inaugura el estadio con un partido oficial por el torneo que pierde frente a Argentinos Juniors 3-1. Argentinos venía puntero, hizo una gran campaña ese año, ¿no? Se quedó por muy poco fuera del título, que lo terminó ganando Independiente justamente en la cancha de Atlanta en la última fecha, a pesar de que Atlanta le ganó 1-0. Independiente fue el campeón de esa temporada 1960. Y es el estadio que se inaugura con una platea de cemento, que todavía existe,
y las 3 tribunas, las 2 cabeceras y la que está enfrente de la platea que da a las vías del ferrocarril San Martín, que ya no existe, las 3 de madera, un estadio muy grande, muy bien ubicado en el centro de la ciudad, muchas líneas de colectivos, muy cerca del subte, del tren, y que bueno, comenzó a ser utilizado por un montón de equipos que hacían de local ahí ante los grandes, caso Argentino Junior, y para innumerable cantidad de partidos amistosos, ¿no? Que se jugaban ahí en el verano, durante todo el año. No tengo las cifras, pero... pero está claro que desde la inauguración pasa a ser uno de los estadios requeridos por otros clubes para grandes partidos y eventos. En algún momento yo estoy armando la cantidad de partidos que se jugaron de todo tipo ahí, y yo creo que debe ser récord. En esos años 60 y hasta entrados y bien los 70, la cantidad de partidos que se jugaban en el estadio de Atlanta, oficiales, amistosos. Sí, impresionante. Así que esa fue la obra, digamos, más importante de León Kolboski, pero bueno, esos años también hubo otras, la inauguración de una cooperativa del deporte que hizo Kolboski, que venía del movimiento cooperativista él, y también, no sé, un jardín de infantes, podemos hablar de numerosas obras. Igual el estadio quedó un poco trunco porque la idea era hacer un estadio de cemento con la platea que no te dé el sol como ahora, pero bueno, se fueron apresurando los tiempos porque el viejo estadio quedó inutilizable y una asamblea de socios decidió, bueno, apuremos el estadio como está, porque si no vamos a estar pagando alquileres y jugando fuera de nuestro estadio y dando ventajas deportivas, ¿no? Por eso se apresuró un poco el proyecto original de León, ¿no? Ese apresuramiento y demás tiene que ver con esto de no poder hacer las otras tribunas tal vez de material, de cemento, y terminarlo como se podía. Claro, sí, tiene que ver con eso, porque el viejo estadio se utilizó hasta mediados del 59, el último partido fue en un partido con Ferro, y bueno, y ahí una asamblea de socios decidió acelerar los tiempos. Mientras jugaba en el viejo estadio ese que vos decías, el que actualmente está en Movistar Arena, el Cajoncito, ya se estaba construyendo el nuevo estadio, ya se había empezado a construir. En el 58 se empezó, se hizo bastante rápido todo. Incluso algunas estructuras se pasaron de estadio a estadio, que estaban al lado, porque el estadio estaba al lado. Sí. Bueno, vos sabés que ahí donde estaba era el viejo estadio de Chacarita, ¿no? Que después Atlanta se queda con el terreno, bueno, toda esa historia. En realidad ya en el año 46 había proyectos, la tapa de la memoria y balance de ese año, hay un impresionante estadio de cemento, una maqueta que nunca se hizo. Y bueno, recién en el 60 se inauguró eso, pero durante años quedó a cargo de Atlanta ese predio. Chacarita después lo desmanteló, se fue a San Martín, ese predio quedó, pero era un baldío que utilizaban los vecinos para jugar, un potrero, o para ahorrar camino los que venían de Dorrego, cruzaban así, ¿me entendés? Para que cruzaban ahí por la vía, y se utilizó para eso hasta que en el 58 se empezó con el estadio, ¿no? Porque el Cajoncito periódicamente sufría clausuras por falta de mantenimiento en sus estructuras, fundamentalmente cuando había algún tipo de tragedia o derrumbe de tribunas en los clubes. Por ejemplo, hubo una en La Plata muy famosa, entonces empezaban toda una ola de inspecciones. Ahí se acordaban de empezar y clausuraban, ¿entendés? Así que bueno, pero bueno, afortunadamente ahora no pasa, el estadio está muy lindo, bueno, hay 2 cabeceras de cemento, falta hacer la tribuna de enfrente, quedó con menos capacidad, pero bueno, son otros momentos del país y además no hay visitantes. No hay visitantes, eso también es. Y bueno, y la platea se fue remodelando, bueno, está bastante lindo el estadio con las obras que está quedando, pero el proyecto original de León Kolboski era hacer un estadio incluso cubierto, como un Movistar Arena. Ya había ese proyecto, era hacer locales que daban a la calle.
en fin, sobre Humboldt. Claro, sí, un aprovechamiento integral de los espacios. Bueno, no se fue haciendo. Y así pasaron los años hasta que recién ahora se empezaron a hacer obras en distintos sectores, digamos, del Bajo Platea, a nivel del primer piso. Así que, bueno, ya incluso por ejemplo, tenis de ping-pong, tenis de mesa se practica ahí. Pero bueno, Kolboski fue un visionario, ¿no? Imagínate que ya en el año 56 tengo un reportaje de la revista Partidaria donde habla de hacer un microestadio ahí cubierto para recitales en el club, ¿no? O sea, ¿cuánto sueño pasó? Se cumplió, claro. Sí, porque después en el 80, en el 81, en la presidencia de Hugo Massi, se inauguró lo que se llamaba el microestadio, pero no era un microestadio, era una tribuna de cemento al aire libre, era un anfiteatro, bueno, que ahí se hicieron actos políticos, esto en la sede, se hicieron recitales. Piero, cuando volvió del exilio, hizo un montón de recitales con su grupo ahí. Había también de ballet, música clásica, pero le decían el microestadio, pero no era un microestadio, claro. Era una tribuna al aire libre, una sola tribuna de cemento que después se terminó tirando. Pero microestadio cubierto sería lo que hizo el grupo empresario que está detrás del Movistar Arena. Claro. Edgardo, volvamos a esos años de fines de la década del 50 y 60. Hablábamos del crecimiento institucional de Atlanta con respecto al fútbol, al básquet también, otras disciplinas. Y a nivel social, ¿cómo era? Bueno, la inauguración de un natatorio, más todas estas obras y las buenas campañas en el fútbol y en el básquet hicieron que creciera mucho la cantidad de socios, ¿no? Fundamentalmente a partir ya del 57, 58, creció mucho. Como yo te comenté antes, también un jardín de infantes, la cooperativa del deporte, más otras disciplinas algunas que ya se hacían en el club y otras que se fueron incorporando. Los bailes que había en Atlanta, que eran famosísimos, que todo el mundo hablaba de esos bailes, incluso sí. Juan Gelman, el poeta, escritor, es el único poema de él que menciona Atlanta, habla sobre los bailes en Atlanta, ¿no? Así que bueno, la masa de socios creció muchísimo. Además, bueno, ya Atlanta terminó siendo el único club en la zona. También estaba el Villa Crespo, en Juan B. Justo y Corrientes, pero bueno, Atlanta era el que concitaba la mayor adhesión en el barrio. Claro, era el más popular también, con equipo de primera división, fútbol. Una cosa era ir a la cancha de Atlanta, a la viejo Cajoncito, que era muy incómodo, era muy chiquito, no solo las dimensiones reducidas, sino en la tribuna, las tribunas que estaban, porque ese estadio estaba de norte a sur, es decir, no es como el actual. Uno de los arcos daba la vía. Uno daba la vía y otro a Humboldt. Y el otro a Humboldt, la tribuna Humboldt era muy bajita y lo mismo eran unos escalones, la tribuna que estaba detrás de la que daba la vía. En cambio, ir al estadio Atlanta era... Claro. Era muy cómodo. El estadio se inaugura en el 60, pero bueno, ya en el 62 se inaugura una platea alta central, o sea, arriba de la platea, y en el 63 se inaugura la primera iluminación, que obviamente no tiene nada que ver con las luces de ahora, era una iluminación casi como si estuvieran con una vela, pero bueno, ya empieza a haber partidos de noche en verano. Incluso empezó a haber algunos espectáculos años después, ahí se jugó alguna final de básquet en el 76, o sea, se empezó a usar para varias cosas. Claro. Entonces era más cómodo también que la gente fuera a ese estadio que al Cajoncito, donde solían haber, cuando venía a jugar Boca, y había terribles avalanchas, o cuando venía Boca, Racing, River, y no daba abasto ese estadio, ¿no? Hace un ratito mencionabas a los, por aquellos años, ¿no?, los futbolistas que sacó Atlanta, mencionaste la preparación física de Mogileski. ¿Cómo era el trabajo que se hacía en inferiores de Atlanta y qué tan importante fue a posteriori ese trabajo que se hizo?
Y Atlanta empezó a tener, por esa época, toda una red que se mantuvo hasta bien entrado los 70, toda una red de... Bueno, espías, no era un servicio secreto. Ojeadores, o ahora como se le dice... Scouting. Scouting. Bueno, antes la palabra es reclutadores. Tenía reclutadores que iban por los barrios, por los potreros, y traían gente. Miraban y algún pibe venían. Así llegaron varios jugadores. Tenía delegados oficiales, cuyo listado aparecía en las memorias y balanza del club, en distintas ciudades del interior. Atlanta trajo, por ejemplo, muchos jugadores de San Rafael Mendoza. Los más conocidos fueron Salomone primero y después Rubén Cano, que terminó jugando para la selección española, el Mundial 78. Pero así venían de muchos lugares. O sea, Gatti fue traído de Carlos Tejedor, de esa zona de la provincia de Buenos Aires. Bueno, los Grigol, que ya jugaban en primera, pero vinieron de Las Palmas, Córdoba. Y bueno, toda esa red de reclutadores que llegaban al club, los que coordinaba técnicamente en su momento Nano Gandulla, y dos dirigentes muy importantes, ya entrados los 60 en el fútbol juvenil, que eran Vicente Gambato y ¿cómo se llama? Y P. Infante, también, obviamente ya fallecidos. Bueno, se armó una estructura muy importante, y así, bueno, Kolboski les vendía jugadores a Boca, a River, y recibía a cambio jugadores. Por ejemplo, así llegaron al club Jorge Fernández, a cambio Jorge Puchero Domínguez, y bueno, infinidad de jugadores que llegaron, José Luna, o sea, con pocos partidos en River o Boca, pero venían a Atlanta y después se quedaron varios años y hicieron buenas carreras en primera en Atlanta o también en el exterior, ¿no? Así que estaba esa posibilidad. En los 70 siguió también, ya las inferiores no estaba Gandulla, estaba Rocha, Nuin, bueno, el Pocho Bettinotti, que es uno de los próceres históricos del club, que estuvo muchos años en inferiores, y bueno, de ahí salió toda la camada que después fue tercera ocupó el tercer puesto en el Nacional 73, ¿no? Ribolsi, que era de la zona oeste, de Ramos Mejía. Atlanta tenía reclutadores ahí. Alejandronis, que también era de Caseros, venía de ahí. Pichón Rodríguez no, empezó en Villa Malcolm, que es otro club del barrio, pero bueno, allí también todos jugadores que pasaron por inferiores de Atlanta. Luego, lamentablemente, se fue perdiendo eso y bueno, después vinieron los años peores de Atlanta en el ascenso, la quiebra, pero bueno, ya desde fines de los 50 y los 60 y 70 tuvo esa estructura Atlanta muy aceitada, ¿no? Con muchos informantes y reclutadores por todo el país y fundamentalmente también en todo el Gran Buenos Aires, ¿no? A veces venían buenos jugadores que se perdieron ahí en los entresijos de la historia, porque viste que algunos llegan, otros no, pero bueno, muchos venían. Sí. Muchos jugadores venían de la zona por el ferrocarril también. Claro. Iban siguiendo como esa línea. Sí, San Miguel, Pilar, toda esa zona, venían porque se bajaban del ferrocarril y daban la vuelta por Corrientes, Humboldt y ya estaban en Atlanta, ¿no? Y Atlanta tiene un predio en Matanza, ahí en Villa Madero, pero bueno, después las inferiores en aquellos años entrenaban en la cancha auxiliar, que era el campo de juego del viejo estadio, ¿no? Cuando se desarmó, eso quedó como cancha auxiliar y bueno, se mantuvo unos 10 años hasta que después se perdió. Después Atlanta recibe ese predio en Villa Madero y ya los jugadores que venían eran todos, la mayoría... Había que ir para el otro lado del ferrocarril. La mayoría vivían en La Matanza. Claro. Y además ya Atlanta estaba en el ascenso y los jugadores que iban ahí eran los que quedaban descartados de Vélez o de clubes de primera. Claro, ya cambió, pero antes todos querían venir a Atlanta, era un equipo de primera división, ¿no? Sí. No olvidemos que entre el ascenso en el 56 hasta el descenso del 79, Atlanta estuvo 23 años seguidos en primera ahí.
Claro, ¿no? sí. Edgardo, ya para ir cerrando y obviamente agradeciéndote este rato con nosotros, ¿qué lugar ocupa en la historia de Atlanta la Copa Suecia? Digo, si tenés que ponerla en los grandes hitos, en grandes momentos, ¿en dónde la ubicamos? Y yo creo que es el emergente de lo que estuvimos hablando, de unos años muy importantes para el club en lo deportivo, en lo institucional, en cuanto a obras, en cuanto al crecimiento de la masa societaria y del afianzamiento de la identidad con el barrio, ¿no? Con Villa Crespo. Y Atlanta ocupaba un lugar muy importante en el fútbol nacional a nivel dirigencial, porque Kolboski era como el vocero de los clubes chicos en su eterna pelea con los 5 grandes. Creo que fue un emergente natural. Lógicamente, si me preguntás a mí como socio hincha, bueno, me hubiera gustado también ganar un campeonato de primera división regular, ¿no? Esto fue una copa, pero bueno, fue una copa que desde el principio lo organizó AFA, así que bueno, nosotros sabemos que investigamos todas estas cosas, sí. Ya era un título oficial desde su concepción, no necesitamos que la AFA después diga, no, este es oficial. Si bien después lo terminó aclarando, poniendo en sus páginas de internet. Sí, pero más para darle valor a otras cosas que claro, a esa que ya lo tenía por peso específico propio. Así que claro. Sí, bueno, el club tanto es así que en 2010 a su escudo oficial Atlanta le agrega una estrellita que corresponde a la estrella lograda por la Copa Suecia. Lo que te quería decir que fue importante porque fue la primera vez desde que se creó no hablo de la creación de la AFA en 1892, de que pasó a llamarse Asociación del Fútbol Argentino a fines del 34, cuando se unen la Liga Argentina Profesional y la Asociación Argentina, que era la Amateur, cuando se unen pasa a llamarse AFA. Desde ese año es el único torneo con o copa, digamos, con un formato de todos contra todos y de primera división que gana un equipo chico, ¿no? Sí, pasaron casi 30 años. Claro, hubo algunas copas como que ganó Huracán, que ganó Estudiantes de La Plata, pero las Copas Escobar o ¿cómo se llama? La que ganó San Martín Tucumán, pero no eran todos contra todos y equipos de primera división. Claro, el formato que lo que hablábamos en el inicio. Lo que hablábamos al inicio, jugaban, o sea que, digamos, el primer equipo chico que desde el 34 gana un torneo. Después, bueno, Chacarita, Ferro, Argentino Junior, todos los equipos que, bueno, por nombrar algunos, de los primeros que empezaron a ganar equipos. El único caso podría ser, pero ya todavía no se llamaba AFA, fue cuando Central Córdoba Rosario gana la final a Racing de la Copa de Honor de la Copa Becar Varela en el 1933, ¿no? La final se jugó en el 34 y Central Córdoba de Rosario fue el campeón, que también tuvo un formato, pero había equipos del interior. Claro. Bueno, eso realza un poco más la figura, el título de Atlanta, ¿no? Pero es el símbolo de todo un periodo del club en lo deportivo institucional, me parece. Sí, siempre nosotros acá en el programa tratamos de destacar eso, y lo venimos hablando ya hace muchos programas, esto de nada es casual y nada es porque sí o por algo solo, sino que todo tiene un proceso, como todo evento en la historia, digo, ¿no? Por ahí uno agarra una línea de tiempo y arbitrariamente marca, no sé, 29 de abril del 60, ponemos ahí la fecha. Pero todo eso tiene una construcción previa, tiene momentos, tiene matices, tiene toda una historia que no es solo ese día. Por ejemplo, en épocas actuales donde se cambia un cuerpo técnico por 3 derrotas y duran semanas nada más, bueno, Atlanta desde el año 56 que ascendió, fue campeón de la B, venía teniendo a Spinetto de técnico y a Mogileski de preparador físico. O sea, tuvo el 56, ya el 57 ya en primera A y en el 58. Y le fue también a Atlanta, en el 58 cuando se disputa gran parte de la Copa Suecia, que para marzo del 59, luego del desastre del Mundial del 58, la AFA lo pone a Spinetto de técnico de la selección para el Sudamericano de marzo, como Gileski de preparador físico. Claro. Que dejan Atlanta ahí. Luego volvieron los dos en distintas épocas,
pero ahí pasan a ser el cuerpo técnico de la selección, ¿no? Para marzo del 59, que Argentina gana el sudamericano que se jugó ese año acá en la cancha de River, ¿no? Edgardo, muchísimas gracias por haber venido, por ser parte del programa y por recordar estos años de Atlanta. Muchas gracias. Un placer estar en un programa que recuerda la historia del fútbol y que da voz a los que a veces no podemos hablar mucho de estos temas, porque ya sabemos cómo los medios grandes están copados por temas más superficiales o chismes, lamentablemente. Así que te agradezco y bueno, gran iniciativa tuya de tener este programa en la radio, ¿no? Muchas gracias. Bueno.